Mi nombre es Lady Joana Roa, residente de primer año, y quiero agradecer a mis tutores, el doctor Álvaro Villegas y el doctor Andrés Ospina, entonces por la ayuda que me ofrecieron. Tenemos que después del desarrollo del cerebro, el desarrollo de la mano nos ha jugado un papel importante en el proceso de evolución, por lo cual es un punto muy importante en el momento entonces de la reparación. Entonces en el contenido de esta charla tenemos una introducción, epidemiología, historia, algo de embriología pequeña con anatomía funcional, biomecánica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y conclusiones. Entonces tenemos que, debido al aumento de lesiones intrapersonales y lesiones en el proceso de laborales, han aumentado entonces las lesiones en los tendones flexores. Usualmente entonces encontramos las lesiones en el proceso o en manejos intradomiciliarios, como manejos entonces en la cocina, y estos hemos encontrado en el servicio de urgencia en Estados Unidos que se presentan entre 30 a 40 pacientes por cada 100.000. Dentro de los estudios de Latinoamérica encontramos un estudio prospectivo, que es uno de los estudios más grandes en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que entre el 2013 y el 2016 se recolectaron casos de lesiones en mano. De estas se encontraron 821 casos y de estos, todos estos, el 49% fueron lesiones de tendones flexores. Usualmente se encuentran en hombres entre la tercera y cuarta década de la vida. Este tipo de lesiones usualmente son acompañadas de otro tipo de fracturas, como de lesiones como fracturas, lesiones nerviosas y lesiones arteriales. Entonces, como historia, tenemos que mucho tiempo atrás siempre hemos encontrado historias sobre el manejo de la cicatrización, hemos encontrado también dentro de la historia cómo se realizaron entonces tenografias en modelos caninos, pero entonces en la historia de cirugía de mano vamos a encontrar, iniciando entonces Sterling Bunnell, en el que describen entonces ciertas adherencias que se encontraban en pacientes en que él denominó la tierra de nadie. Después, en 1940, el doctor Mason indica la reparación de ambos tendones con retiro amplio de la vaina sinovial. Ya en 1936, el doctor Mayer, para la obtención de los cabos proximales, utilizó tubos de celoidina. En 1950, bases y bandas de silicona, y esto fue el inicio para que el doctor Hunter en 1960 hiciera reparaciones por etapas. Ya en 1960, el doctor Berdan y el doctor Kleiner, entonces nos indica el manejo quirúrgico de estos pacientes con diferentes técnicas quirúrgicas y una rehabilitación temprana. En 1985, el doctor Strickland ya nos habla entonces de manejo de poleas y ayudas de catéteres para la obtención entonces de los cabos proximales. Teniendo en cuenta en la parte embriológica, viene a partir de la cuarta semana. Desde las células mesenquimatosas pluripotenciales tenemos que los tendones tienen diferentes formas histológicas, especialmente entonces en formas redondas, aplanadas, incluso dentro del mismo tendón flexor tenemos diferentes formas, incluso en el momento de la inserción. Tenemos que desde las células mesenquimatosas pluripotenciales se forman unas células que son los tenosblastos, que son las células inmaduras, que son las células más importantes de los tendones, y estos ya de forma madura se consideran que son los tenocitos. Estos tenocitos tienen, una vez ya se han formado, tienen la capacidad de la realización de su metabolismo un poco más anaerobio con respecto al músculo esquelético. Entonces, este tipo de tejido tolera mejor la hipoxia que de pronto el músculo esquelético. Entonces aquí tenemos un corte histológico en el que vemos los tenocitos formados entonces de forma lineal junto con el colágeno tipo 1, que es el colágeno más importante del tendón. Este colágeno entonces está formado a través de una composición paralela a partir de fibras de colágeno, después entonces fascículos primarios, secundarios y terciarios hasta la formación del epitelio. Dentro de estos fascículos de colágeno tenemos embebidos algunos tipos de moléculas de la matriz extracelular, que son los proteoglucanos y glucosaminoglicanos, que nos ayudan entonces a todo este sistema buffer que contiene el tendón. Todo este tendón está envuelto en tejido conectivo, en el que discurren vasos arteriales, vasos venosos, linfáticos y algunos nervios. Entonces está el endoteno que envuelve en las fibras y varios de estos endotenos están envueltos en un epitelio y lo que nosotros macroscópicamente podemos observar del tejido conectivo, que es el paratendón. Otra parte muy importante del tendón es la unión miotendinosa. Esta unión miotendinosa es la parte más débil del tendón. Entonces se considera la unión miotendinosa en el momento en que
a partir del músculo esquelético se forma entre el miocito y el tenocito una formación fibrosa para la condensación de este tejido y la formación del tendón. Otra parte también muy importante del tendón es justo en el momento en que él se inserta en el hueso, que es el entesis, y es durante el proceso entonces de la inserción pasa por diferentes zonas en el que incluso participan células como los condrocitos para formar zonas de fibrocartílago no calcificados y mineralizados hasta la formación de hueso trabecular. En la parte nerviosa nosotros no tenemos nervios sensitivos como tal, sino que son nervios aferentes, fibras no mielinizadas, que lo que nos ayuda más que todo es el proceso de protección. Entonces tenemos este aparato de Golgi en el que especialmente participa en los reflejos osteotendinosos, y en el momento en que haya mucha tracción del tendón, él genera entonces fuerzas para evitar lesionar este tendón. Como anatomía, voy a pasar rápidamente, tenemos que ahí tenemos 12 tendones flexores entre la mano y el antebrazo, y especialmente entonces vienen de músculos que se forman en el epicóndilo medial del antebrazo, y estos están conformados especialmente en las 3 capas del antebrazo. Entonces tenemos los tendones del flexor radial, ulnar y el palmar longo. Tenemos los tendones que se forman desde el músculo flexor superficial, los músculos profundo, el músculo profundo y el músculo del flexor largo del pulgar. Especialmente entonces entre los dedos 2 y 5 tenemos que el flexor superficial y el flexor profundo, entonces estos se insertan, el flexor superficial, sobre la base de la falange media, y el tendón profundo se inserta en la base de la falange distal. Una vez entonces el tendón superficial se va a profundizar, forman 2 bandeletas que nosotros llamamos, por donde pasa el flexor profundo, y lo que llamamos entonces el quiasma de Camper. Usualmente entonces ya venimos los músculos desde la unión miotendinosa y van a pasar por el túnel del carpo. El túnel del carpo entonces está delimitado por el proceso unciforme y el hueso pisiforme a nivel medial, y a nivel lateral entonces por los huesos trapecio y escafoides. Esta es una banda fibrosa por lo que discurren los tendones. Entonces están los tendones profundos que están organizados de forma del 2 al 5, y la parte superficial tiene una organización muy diferente, que en los que el dedo tercer y cuarto está un poco más superficial que los dedos 2 y 5. También entonces aquí dentro del túnel discurre el tendón del flexor largo del pulgar. Llegamos a la palma, y en la palma tenemos unos túneles palmares de los flexores. Estas son vainas fibrosas que son digitales, usualmente no son constantes, pero usualmente entonces estas lo que hacen es mantener entonces la excursión del tendón en la palma de la mano, y dentro de estas entonces están las vainas sinoviales, que en el proceso de nutrición del tendón son muy importantes. Las vainas sinoviales contienen entonces 2 capas, una capa interna o visceral, que es el epitelon, y la capa externa o parietal. Una vez entonces ya pasamos de la palma, vamos a la mano, tenemos otros túneles fibrosos, que en este caso entonces son las poleas. Tenemos 5 poleas anulares y 3 poleas cruciformes. Lo que usualmente entonces la importancia de estas poleas es que evita la lesión o la deformidad en cuerda de arco. Entonces la polea A1 se encuentra entonces entre la articulación metacarpofalángica y la base de la interfalángica proximal. Mide alrededor de 10 milímetros. La polea A2 mide alrededor de 20 milímetros y está entonces entre la base y la parte media de la falange proximal. La polea A3 entre la articulación interfalángica proximal, la A4 entonces en la zona medial de la articulación de la falange media, y la A5 entre la articulación interfalángica distal. La importancia de las poleas cruciformes es que acercan las poleas anulares durante el proceso de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, de los dedos 2 al 5, las poleas más importantes son las poleas A2 y A4. Entonces, aquí tenemos un corte histológico en el que vemos cómo son las vainas fibrosas de y la proporción y el tamaño de estas. En el pulgar, como el pulgar tiene solo 2 huesos, tiene una disposición de poleas muy diferentes. Tenemos 2 poleas anulares que están en la articulación metacarpofalángica y en la articulación interfalángica, y la polea oblicua que da la inserción del músculo aductor. La polea más importante en el pulgar es la polea oblicua.
Con respecto a las zonas de la mano, tenemos que tener en cuenta esto para el proceso del diagnóstico, y es que las zonas de la mano están divididas en 5. La zona 1 está en la zona distal desde la inserción del flexor superficial. La zona 2, desde donde se inserta el flexor superficial hasta el pliegue palmar distal, articulación metacarpofalángica. La zona 3, que es la zona de los lumbricales, y de esta dada hasta desde la inserción distal del retináculo flexor. La zona 4 corresponde al retináculo flexor. La zona 5, a partir desde la inserción del retináculo flexor en su zona proximal hasta la unión miotendinosa. Es importante mencionar después de forma más específica el manejo, que en la zona 1 y zona 2 hay una subdivisión. Las zonas de pulgar son un poco diferentes, entonces la zona 1 corresponde entonces posterior a la inserción de la polea oblicua, la zona 2 entonces está la polea oblicua, la zona 3 es la región tenar y la zona 4 entonces ya es lo que comparte con los otros dedos. Otra parte muy importante en el tendón es, además del sistema de vascularización y su nutrición es dada por las vainas sinoviales, este es el sistema de vínculas. El sistema de vínculas entonces son ramas de ramas transversas que vienen de las arterias digitales propias. Tenemos entonces vínculas largas y vínculas cortas para cada tendón. Entonces tenemos las vínculas largas que están entre las articulaciones interfalángicas, y las vínculas cortas están cerca a su inserción, cerca a la inserción del tendón. Usualmente entonces todas estas vínculas se encuentran debajo de la polea y de forma dorsal. Entonces tenemos que vascularmente el tendón se nutre o tiene una mayor vascularización en la cara dorsal y bajo las poleas. El tendón se nutre entonces a partir de difusión por líquido sinovial de las vainas sinoviales, las uniones osteotendinosas por vasos periósticos, que son las entesis, y las uniones miotendinosas, que son los vasos del perimicio. El tendón, entonces ya de una forma biomecánica vamos a hablar que tiene una función de buffer, y es disminuir las fuerzas que se vienen desde el sistema muscular para evitar lesionar el sistema óseo. Esta tiene una alta fuerza mecánica, buena flexibilidad y tiene un alto nivel de elasticidad. Entonces, durante el proceso de excursión del tendón, tenemos que el tendón necesita al menos 9 centímetros para la excursión desde la muñeca hasta los dedos, pero en los dedos solo necesitamos la excursión de 2.5 centímetros, y vemos cómo en diferentes lugares del dedo necesita entonces diferentes fuerzas para el movimiento. El movimiento de los dedos funciona a partir del flexor profundo. Tenemos que primero se flexiona la articulación interfalángica proximal con una hiperextensión de la metacarpofalángica, después se flexiona la metacarpofalángica y por último en flexionarse la articulación interfalángica distal. En el proceso entonces del movimiento tenemos la gran importancia de las poleas que se encuentran en la zona 2, y es que durante el movimiento ellas evitan que el tendón se haga como una herniación de él, formando algo que se llama la deformidad en cuerda de arco. Durante el movimiento tenemos entonces diferentes fuerzas que se necesitan en diferentes etapas del movimiento. La flexión pasiva que nosotros realizamos cuando un paciente, nosotros realizamos el manejo de rehabilitación, realizamos una fuerza entre 2 a 4 newtons. Nosotros entonces en el momento de hacer una flexión activa leve, no necesitamos hacerle fuerza, necesitamos al menos 10 newtons de fuerza, un agarre necesitamos 70 newtons y una tensión de carga de 120 newtons cuando nosotros generamos fuerza y tensión sobre el movimiento de flexión. Entonces, para el proceso de manejo quirúrgico necesitamos al menos algo que nos proporcione una flexión moderada, y es una flexión de casi 40 newtons, y esto entonces nos lo dan según las técnicas quirúrgicas y el número de hilos que vamos a realizar en la técnica quirúrgica. Tenemos que si realizamos suturas de 2 hilos nos va a dar una fuerza entre 20 a 30 newtons, 4 hilos entre 40 newtons y 6 hilos entre 50 a 60 newtons. Tenemos este estudio, usualmente la mayoría de los estudios son realizados con tendones de pie o el tendón de Aquiles, pero este se puede extrapolar a la mayoría de tendones en el cuerpo. Tenemos entonces que el tendón usualmente no es totalmente lineal, sino que tiene algo de deformidad, algunas rugosidades, y empezamos a generarles fuerza, y lo que va a empezar a generar una alineación de todos sus componentes. Una vez superemos entonces la fuerza que tenemos de los tendones, él va a empezar a fallar y generando una ruptura de este.
Una vez entonces el paciente tenga una lesión, vamos entonces a entrar en el proceso de cicatrización, y el proceso de cicatrización en el paciente con lesiones de flexores son muy importantes, ya que este nos garantiza un buen proceso de rehabilitación y un buen proceso entonces de recuperación del paciente. Entonces tenemos cicatrizaciones extrasinoviales que dependen especialmente entonces de toda la vascularización que vienen del tejido conectivo, la intrasinovial que depende entonces del líquido sinovial. Otro tipo de cicatrización que se da dentro del mismo tendón es la cicatrización intrínseca. Este depende especialmente de los tenocitos, que son las células más importantes del tendón, y la cicatrización extrínseca, que depende especialmente entonces de todo el sistema inflamatorio que viene dado por todo el proceso extrasinovial. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de cicatrización? El tiempo de cicatrización usualmente es comparado con otro tipo de cicatrización. En los primeros 7 días hay un proceso inflamatorio. Ya entre el quinto día, la quinta semana, ya hay un proceso de reparación en el que hay depósitos, especialmente de colágeno tipo 3, y hay una remodelación del tejido inflamatorio. Y el proceso de remodelación se da a partir de la 6ª semana hasta 1 año, en el que hay un proceso de consolidación y maduración. Hay un cambio de colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1, que es esencial en el tendón. Entonces aquí tenemos más o menos lo que podría ser un corte histológico, un inflamatorio. La parte inflamatoria tenemos células inflamatorias con una desorganización de los tejidos de las fibras de colágeno. La reparación, tenemos el colágeno tipo 3 de una forma desordenada, y la remodelación ya vemos cómo se realiza entonces la organización de todo el colágeno tipo 1. Como protagonista de todo el proceso de cicatrización tenemos al tenocito, que nos proporciona las fibras de colágeno y toda la matriz extracelular que contiene el tendón. En este proceso de microscópico encontramos que hay pacientes que encontramos este tipo de dificultades un poco después en el proceso de rehabilitación, y son las adherencias. Este tipo de adherencias encontradas son 5, de estas son adherencias de tipo microscópicas, que son pacientes que presentan no adherencias o adherencias delgadas o laxas que permiten el movimiento, las adherencias móviles, algunas adherencias moderadamente densas que el paciente tiene limitaciones para el movimiento, y las adherencias densas. Ya en el proceso de rehabilitación voy a comentar otro tipo de adherencias, que son unas adherencias un poco más clínicas. El paciente entonces también tenemos que tiene limitaciones en la cicatrización, y es debido al aumento de tejido de granulación, debido de pronto a alteraciones en el momento de per se o inherentes al paciente, formación de adhesiones, y tenemos que tener en cuenta que la cicatrización va muy de mano en la recuperación. Entonces, ya tenemos toda la parte fisiológica, biomecánica de las lesiones y los tendones. Entonces ya tenemos, llega un paciente a urgencias, vamos a hacer todo, la anamnesis, los antecedentes, cuál es su mano dominante, cómo fue el mecanismo de trauma, a qué se dedica el paciente, esto es muy importante también preguntarlo, y al examen físico. Entonces ya vamos a empezar a entrar entonces un poco en nuestra competencia, y es que pacientes con lesiones en flexores tienen una característica, y es que encontramos una posición de los dedos lesionados en hiperextensión. Entonces aquí vemos en hiperextensión en las articulaciones interfalángicas. Aquí vemos entonces una imagen donde el paciente presenta la hiperextensión del cuarto y quinto dedo con una flexión, que es una posición funcional entre el segundo y tercer dedo. Vamos a evaluar entonces el músculo flexor profundo, flexor superficial. Entonces siempre lo que hacemos es bloqueo de las articulaciones para nosotros poder realizar un buen diagnóstico. Hacemos pruebas de tenodesis, en el que miramos entonces la cascada digital. Usualmente entonces podemos ubicar el paciente y pedir entonces que nosotros movemos pasivamente en la mano, y vemos cómo entonces los dedos del 2 al 5 se proyectan hacia el escafoides. Nosotros también podemos realizar esta prueba de tenodesis pidiéndole al paciente que tenga la mano en extensión, y generamos presión sobre la zona 5, y ellos van a generar una flexión mirando hacia el escafoides. Entonces vamos a llevar al paciente a cirugía, y encontramos unas contraindicaciones relativas. En muchos textos anteriormente decían unas contraindicaciones absolutas, pero a partir de cierto tiempo hemos encontrado que estas contraindicaciones se vuelven relativas, porque ya para cada contraindicación tenemos entonces algún manejo quirúrgico que aportarle al paciente. Entonces tenemos lesiones combinadas de tejidos, es decir, si existen fracturas,
lesiones arteriales y lesiones nerviosas, podemos realizar esta reparación en el mismo tiempo quirúrgico sin tener afectación después en el paciente. Si existe algún grado de contaminación, lo que podemos hacer es llevar al paciente con un lavado constante. Déficit de tejidos, lo que podemos hacer dentro del mismo tiempo quirúrgico, mientras no haya una alta contaminación, es realizar un colgajo local. Y las infecciones purulentas, al igual que la contaminación, debemos realizar un manejo de lavados frecuentes. ¿En cuánto tiempo debemos realizarlo? Entonces, decimos que es una reparación primaria cuando lo hacemos menos de un día, pero la podemos llevar a una reparación primaria retardada que está a las 3 semanas. Después de las 3 semanas es dudoso el manejo primario. ¿Y por qué 3 semanas? Establecemos como límite para el manejo primario, y es que hasta esas 3 semanas tenemos que la unión miotendinosa proximal no se ha generado tanta retracción. Después de 3 semanas, en lugar de nosotros pensar en un manejo primario, vamos a pensar en una reconstrucción de tendones flexores, especialmente podemos pensarlos con injertos. Llevamos al paciente, el manejo de anestesia puede ser general o regional, según la indicación pues, del anestesiólogo. Vamos a hacer entonces unos abordajes, están los abordajes en Z tipo Brunner o abordajes medio laterales. También podemos ayudarnos con los pliegues palmares o los pliegues que las manos ya presentan. Una vez entonces realizamos la apertura de los tendones, realizamos entonces la excursión o vamos a recuperar los cabos proximales, y existen múltiples técnicas en las que están descritos entonces catéteres de alimentación pediátrica, bandas de Silastic y catéteres que podemos usar las sondas Nélaton. Entonces, este tipo de forma de manejo quirúrgico para recuperación de cabos proximales lo que nos ayuda es evitar la lesión de las vainas y las poleas como tal. Aquí vemos entonces cómo recuperamos el cabo proximal. Entonces, la sutura ideal como técnica quirúrgica de tendones, entonces tenemos que pensar que sea de fácil colocación, que tengan nudos seguros, la unión de los extremos sea lisa, tenga una mínima separación entre ellas, una mínima interferencia en la vascularización y una fuerza suficiente para la movilización temprana. Entonces, una vez pensemos en qué técnica quirúrgica vamos a usar, tenemos que tener en cuenta que la fuerza es proporcional a la cantidad de hilos de sutura que se cruzan entre ellas, si la sutura que vamos a hacer tiene puntos de bloqueo, y tenemos que tener en cuenta que las reparaciones usualmente se rompen es en los nudos. El tipo de sutura que vamos a usar usualmente es sintético de 3.0 o trenzados 4.0. La distancia entre el cabo proximal y la sutura tenemos que tener en cuenta que debe ser al menos entre 7 milímetros y 10 milímetros, y si son cortes diagonales tienen que ser de al menos 12 milímetros. Suturas avasculares tipo Prolene 3.0, y entonces ya entramos un poco entonces al manejo de qué tipo de sutura usar. Aquí entonces tenemos un estudio que es un estudio de Strickland, en el que nos muestra entonces la diferencia y la comparación entre el tipo de sutura según el hilos que pasan. Entonces tenemos suturas de 2, 4 y 6 hilos, y se realiza entonces el estudio a la proyección de las 6 semanas que coinciden con el proceso de remodelación de la cicatrización, y vemos que las suturas que los que más usamos a las 6 semanas tiene una fuerza de 4.200 gramos, es decir, ha ganado entre la semana 0 y las 6 semanas alrededor de 600 gramos de fuerza. Si le adicionamos entonces suturas peritendinosas a estas suturas de 2, 4 y 6 hilos, logramos ver, especialmente entonces en este tipo de suturas de 4 hilos, que gana alrededor de 1.000 gramos de fuerza. Entonces las suturas peritendinosas nos ayudan en este manejo. Durante la sutura de los tendones tenemos que tener en cuenta que las fuerzas no son constantes. Cuando tenemos un tendón en extensión, las fuerzas son lineales, pero el paciente cuando empiece a realizar la flexión, las fuerzas van a cambiar y ya no son lineales, sino que son fuerzas de flexión y fuerzas de tracción. Entonces, listo, ya vamos entonces al manejo quirúrgico. ¿Qué tipo entonces vamos a ver de suturas centrales? Hay muchos tipos de suturas centrales en el que cuentan con solo 2 hilos, suturas con 4 hilos, incluso suturas de 6 hilos. Y las suturas entonces tienen el manejo que es el manejo que se adiciona, que es el bloqueo de estas suturas. El bloqueo se considera entonces la relación que tiene el segmento, el hilo longitudinal con el transversal. Entonces cuando tenemos el hilo longitudinal y pasa
teniendo en cuenta que esta es la parte superficial y esto podría ser la parte profunda o la distal y proximal. Cuando tenemos un sistema bloqueado es cuando la longitudinal está un poco más atrás o un poco más proximal al segmento transversal. Entonces vemos que este bucle se forma generando entonces una mayor tracción y una mayor fuerza en el nudo. En cambio, las suturas no bloqueadas vemos cuando el segmento longitudinal no atraviesa el segmento transversal, sino que entonces entra de una forma más proximal a distal y vemos cómo el bucle nos genera entonces un bloqueo. Las suturas peritendinosas, tenemos múltiples técnicas de suturas peritendinosas, pero lo que tenemos que tener en cuenta, más que la técnica, es qué nos proporciona esta sutura peritendinosa. Uno es la resistencia, vimos con el estudio anterior cómo generaba un aumento de la fuerza, y la disminución del volumen en el lugar de la sutura. Nosotros al realizar estas suturas peritendinosas, lo que hacemos es disminuir el tamaño de esta sutura para mejorar entonces la excursión en las vainas fibrosas. Entonces tenemos este estudio que nos vamos a hacer la comparación entre las diferentes técnicas de sutura. Entonces en este caso usamos ProLine 4.0 y se realizaron el estudio en 6 tipos diferentes de técnicas de sutura. Se realizó entonces una fuerza longitudinal y vemos que la técnica de 6 hilos de Alcatán generó una ruptura a los 31 newtons, la técnica de Strickland a los 18 newtons, y los que mejor generaron fuerza de tracción, entre ellas fueron las técnicas de Adelaide, la técnica de Kessler modificada y la técnica de Tank, que ellas lograron sostenerse con una fuerza de 45 newtons. Esta técnica, entonces, la de mejor resultado, entonces, como lo referé, es la técnica de Kessler, la técnica de Adelaide y la técnica de Tank. La técnica de Tank fue la de 6 hilos. La que tuvo debilidad en las reparaciones son las técnicas de Alcatán, en el que entonces, a pesar que son 6 hilos, incluso miren que ni siquiera tiene un bloqueo de la sutura, la técnica cruzada y la técnica de Strickland. Entonces, la alteración en la movilidad dentro de las vainas fibrosas, junto con las suturas ya realizadas, tenemos que tener en cuenta que el tendón, entonces tenemos que puede alterarse la excursión por la rugosidad, por reacciones biológicas como tal de la herida, por el material de suturas, el volumen, las poleas, la rigidez articular inherente al paciente y las adherencias que se pueden generar. Entonces aquí vemos de pronto un resumen de las zonas de la mano, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, las subdivisiones de la zona 1 y zona 2. Entonces la zona 1 tenemos una subdivisión de 1A, 1B y 1C. Entonces tenemos que la zona 1A es justo donde está la inserción del flexor profundo hacia distal. La 1C es sobre la polea A4 y la 1B es en medio de esta. Dependiendo entonces donde haya la lesión, nosotros entonces podemos proponer diferentes técnicas quirúrgicas. Entonces, una vez el paciente tenga una lesión en la zona 1 y nosotros lo hayamos encontrado, entonces vamos a clasificar este tipo de lesiones con esta clasificación de Leddy-Packer. Entonces, la tipo 1 es cuando el flexor profundo genera una retracción hasta la falange proximal. En este hay daño total de las vínculas, por lo que hay una mayor retracción, y lo que debemos hacer es una reparación rápida para evitar mayor retracción y evitar que entonces vamos a llevar a un paciente ya sea a un proceso de rehabilitación más tardío. La tipo 2, entonces tenemos cuando hay una desinserción, y la desinserción se hace sobre la falange media. Tenemos que todavía las vínculas continúan, la víncula larga continúa en esta, entonces nos da un poquito más de tiempo para el proceso de reparación. Y la tipo 3 es cuando, además de la desinserción de la falange, del músculo flexor profundo, hay una fractura sobre la falange distal. Recuperamos entonces los cabos proximales con las técnicas ya mencionadas, hacemos una sutura tipo Becker, que es la más recomendada en este caso, generamos entonces las aperturas, las incisiones tipo Brunner, y hacemos una técnica que es la más recomendada para la zona 1, que es la técnica de pull-out. Entonces, después de realizar la sutura tipo Becker, cogemos unos hilos con agujas rectas y pasamos a través de la falange distal y la matriz ungueal posterior a la lúnula y conectamos con un botón.
Este botón no solo puede ir sobre la matriz ungueal, sino que también podemos hacerlo sobre el pulpejo. Y otras técnicas que podemos entonces hacer para el anclaje de este tipo de lesiones es a través de anclajes de acero o anclajes con suturas de acero. Si el paciente presenta de pronto un cabo o un muñón de al menos 1 centímetro, pues lo que podemos hacer no es esta técnica de anclaje, sino que podemos hacer una técnica de suturas como lo que previamente mencioné. Este es entonces un ejemplo de suturas de anclaje con hilos de acero. Otro, entonces ya vamos a pasar a la zona 2. La zona 2 entonces tiene subdivisiones y que tenemos que tener en cuenta. La zona 2A es el lugar donde se inserta el flexor superficial. Esta es una buena referencia anatómica. La 2C es donde está la polea A2. La 2D es donde está la polea A1. En la 2B usualmente entonces está la polea cruciforme. Entonces esta es una de las referencias más precisas para uno recordar las subzonas de la zona 2. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la zona 2? Es que tenemos el sistema de poleas, lo que limita un poco entonces en el proceso del manejo quirúrgico, ya que como son vainas inextensibles, podemos tener dificultad en el momento de realizar la sutura. Cuando tenemos entonces lesiones sobre esta zona, tenemos que pensar que como son vainas fibrosas inextensibles, tenemos que generar entonces una apertura de ellas para poder realizar la sutura de una forma pertinente. Entonces podemos hacer incisiones y son permitidas las incisiones completas de las poleas anulares A1, A3 y es debatida la A4 dependiendo de la lesión. Y lo tolerado para las incisiones en la polea A2, que es una de las más importantes, es hasta la mitad y en algunos casos en algunos lugares se hablan de 2/3. La deliberación en el momento quirúrgico puede ser benéfica entonces para el proceso de reparación. ¿Cómo vamos a liberar las poleas? Podemos hacer las incisiones mediales, laterales o incidir completamente la polea. Entonces aquí tenemos un ejemplo, vemos aquí está la polea completa y hemos hecho una incisión de la mitad. Aquí tenemos los tendones flexores superficial y profundo, realizamos las reparaciones epitendinosas y vemos que el paciente tiene una buena excursión del tendón. Aquí vemos otro ejemplo cuando hay una lesión sobre la zona 2, hacemos una incisión sobre las poleas A3, realizamos una incisión entonces completa, la reparación y vemos una buena excursión del paciente. Siempre entonces tenemos pensado que qué vamos a hacer, cómo vamos a liberar estas poleas. Las poleas se liberan según el nivel en que el tendón presentó la laceración. Entonces, si tenemos un tendón que se laceró sobre la polea 4, vamos a liberar completamente la polea. Si el tendón se lesionó sobre la primera polea cruciforme, lo que vamos a hacer es liberar la polea cruciforme con la mitad de la polea 2. Si se liberó en la parte más distal de la polea 2, vamos a incluso liberar casi 2/3 de la polea A2. Y si fue sobre la polea 2, lo que vamos a liberar no es su parte distal, sino ya su parte proximal. En el manejo quirúrgico de la zona 2 siempre ha estado el manejo controvertido de que si suturamos o no los 2 tendones. Entonces, se pueden suturar los 2 tendones, pero debe hacerse dependiendo de la subzona o la subdivisión. Si tenemos entonces en la 2A, usualmente entonces como es la inserción del flexor superficial, debemos entonces intentar repararlo, incluso con suturas de anclaje. La 2B, siempre realizar la sutura de los 2 tendones. La 2C, realizar solo la sutura del flexor profundo. ¿Por qué? Debido a que la polea es un sistema inextensible, entonces al realizar la reparación de los 2 tendones generamos mucho volumen presentando entonces limitaciones en el movimiento. Y en la 2C siempre reparar los 2 tendones. Aquí tenemos entonces la recomendación y usualmente lo que tenemos que hacer es siempre tratar de liberar la polea A2. Entonces aquí vemos un paciente, hemos liberado la polea, aquí hacemos el paso de los tendones, usualmente entonces como aquí fue distal a la polea sobre la polea 2A, realizamos entonces la liberación y solo la sutura del flexor profundo, viendo un buen resultado en el paciente. Durante el procedimiento quirúrgico tenemos que garantizar que haya una buena excursión del manejo de los flexores dentro de las poleas, por lo que realizamos este test, que es el test de flexión y extensión. Entonces, durante el procedimiento quirúrgico de forma pasiva vamos a generar una flexión de los dedos mirando cómo el tendón pasa durante las poleas.
Ya pasando entonces a la zona 3, zona 4 y zona 5, tenemos que el manejo es usualmente similar a lo ya descrito, especialmente en la zona 1, la mayoría de los estudios están realizados en zona 2, y las técnicas quirúrgicas son usualmente las mismas, solo que tenemos variaciones entre una de ellas y entre cada zona que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la ventaja con respecto hasta estas 3 zonas es que tenemos altas tasas de éxito debido a una alta circulación y que no tenemos poleas. En la zona 3 tenemos entonces los arcos palmares, vasculares y digitales que tenemos que con lupas y con entonces todo el proceso de microcirugía realizar la reparación de todos estos, de estas arterias y especialmente de los nervios sensitivos. En la zona 4 ya tenemos el retináculo flexor y debemos usualmente entonces liberarlo y tenemos asociación con la lesión del nervio mediano. La zona 5 ya es considerado entonces la zona de los espaguetis porque ya es la unión miotendinosa, usualmente también está asociada a la lesión del nervio mediano y lo que encontramos entonces es la dificultad a veces un poco entonces de reparación de las uniones miotendinosas. Aquí tenemos entonces una imagen del servicio de cirugía en el que hay la zona de espaguetis, aquí tenemos entonces sujeto el nervio mediano, las uniones miotendinosas y curiosamente la unión miotendinosa del quinto dedo a veces es tan pequeño que no se logra encontrar, sino que está fusionada con el del cuarto dedo. Entonces, una vez encontremos el paciente con lesiones, ¿cuánto es la lesión parcial tolerada? Entonces podemos tolerar entre el 50 y el 60% de las lesiones parciales toleradas y intraquirúrgicamente si encontramos entonces este tipo de lesiones lo que podemos hacer es que si es menor del 50 al 60% no le hacemos nada, una sutura epitendinosa. Si encontramos entre el 60 al 80% debemos hacer entonces un manejo con 2 hilos y si es mayor de 80% tenemos que hacer entonces un manejo como si fuera una lesión completa. Entonces, ya para hablar ya de esta parte que es muy importante, que es el manejo de rehabilitación, este empezó en 1960 con el doctor Kleiner, con un manejo activo-pasivo, con una férula de muñeca en 30 a 40 grados, una articulación metacarpofaléngica en 60 a 70 grados y unas bandas elásticas que vemos entonces sujetas a nivel distal. Este vino pues con el tiempo se fue modificando este tipo de férula, pero se vino en desuso ya que se encontró muchas retracciones y muchas contracciones interfalángicas en estos pacientes. Después, en 1970, el doctor Durán Husser describe técnicas quirúrgicas que es el pasivo-activo, con una férula de muñeca a 20 grados, metacarpofalángica a 50 grados y una extensión de las articulaciones interfalángicas. A partir de los estudios del doctor Durán, se ha venido creando entonces todo el manejo de rehabilitación y estos han sido como el estándar para el manejo de rehabilitación de los tendones flexores. Entonces, lo que él describía era que el movimiento pasivo inicial lo que generaba es, dentro de los tendones flexores y superficial, que ya estaban reparados, evitar las adherencias que se pueden encontrar, especialmente cuando el paciente llegaba mucho tiempo después, debido a todo el proceso de cicatrización. Entonces, él generaba entonces movimientos pasivos iniciales con movimientos activos posteriores. Entonces, ahorita, en la actualidad, tenemos 3 técnicas de rehabilitación estandarizadas. Tenemos entonces una movilización retardada y está dada especialmente para niños y pacientes que no logran entonces establecer adecuadamente un proceso de rehabilitación, ya que no acata bien las órdenes o las instrucciones. Lo que tenemos es que por 4 semanas realizamos un yeso con una muñeca 10 a 30 grados, la metacarpofalángica 40 a 60 grados y las articulaciones interfalángicas extendidas totalmente. Después de las 4 semanas lo que empezamos a realizar entonces movimientos pasivos. Cambiamos de un yeso completo a una férula dorsal, hacemos el manejo de cicatrices de forma mecánica. El manejo de edema también lo hacemos de forma mecánica y con elevación de la extremidad. Generamos movimientos pasivos ya es casi a la 5ª semana y se suspende a las 6 semanas este tipo de férula dorsal. Ventajas con respecto de pronto a esta movilización retardada es que usualmente es la técnica que se usa en niños y los niños encontramos que tienen buen proceso de rehabilitación. Entonces, este es el proceso de rehabilitación y ya a las 14 a 16 semanas podemos permitir al niño o al adulto que nos haya tocado realizar este proceso de rehabilitación, generar altas fuerzas en la mano. Ya tenemos entonces el programa de movimiento pasivo temprano y este se indica para pacientes en el que se realizó suturas de 2 hilos. Este es el protocolo de Durán modificado y se inicia inicialmente a los 3 a 5 días.
El paciente sale de cirugía, se sale con vendajes, a los 3 a 5 días lo citamos y realizamos una férula dorsal en el que la muñeca se encuentra con una flexión a 20 grados, la metacarpofalángica 70 y las articulaciones interfalángicas distales y proximales están en extensión completa. Entonces empezamos un movimiento pasivo, es decir, primero nosotros al paciente le enseñamos cómo realizarlo y después la indicación es que lo haga él al menos entre 25 a 30 veces al día. Realizamos entonces una flexión pasiva inicialmente de la articulación interfalángica proximal, después la distal, después completa con articulación metacarpofalángica y una flexión completa. Ya después de 3 semanas, lo que realizamos es que pedimos que el paciente lo pueda realizar un manejo activo hasta donde él lo tolere, retiramos la férula casi entre las 4 a 6 semanas y ya después de las 16 semanas al paciente le permitimos la fuerza, una alta fuerza de presión, es decir, restablecimiento de sus funciones normales. Este movimiento activo temprano es el otro técnicas de rehabilitación y este es usualmente entonces en pacientes que realizamos suturas de 4 hilos. El paciente igualmente sale de cirugía, le ponemos vendajes compresivos para disminución del edema y a los 3 y 5 días ponemos una férula dorsal. Comparación con esta férula dorsal con respecto a las otras y es que la articulación metacarpofalángica la vamos a tener más en flexión para realizar entonces este tipo de flexión activa que la mencionan como flexión por dedos por semana. Entonces, entre el espacio que se genera en la palma y la parte entre el pulpejo de los dedos, por semana vamos a intentar que quepa al menos un dedo. Entonces, por cada semana vamos a prolongar este espacio, sujetando entonces entre la palma y los dedos más de un dedo por semana. Ya después de las 4 semanas, lo que hacemos es extender un poco las articulaciones y permitir entonces la presión más fuerte de los dedos y ya más o menos a las 6 semanas entonces retiramos la férula. Con respecto a todo ese proceso de rehabilitación y vemos que de pronto el paciente entre las 3 técnicas propuestas de rehabilitación vemos que el paciente no mejora, lo que podemos hacer es que a las 4 semanas vemos que el paciente haya limitación en el movimiento, le podemos proponer entonces terapia de estimulación eléctrica neuromuscular, obteniendo en muchas ocasiones mejoría. Y en casos de limitaciones también empezar a poner una férula dorsal un poco con la muñeca más extendida, permitiendo un poco más la excursión y evitando las retracciones que se puedan generar en el tendón. Para hablar entonces ya de complicaciones al final, ya hemos hablado de rehabilitación, entonces vamos a hablar de complicaciones tanto de forma intraquirúrgica como postquirúrgica. Tenemos una que es muy frecuente, que es el rompimiento de la sutura. Entonces, podemos ver que inicialmente lo que tenemos que hacer, como les indiqué, intraquirúrgica, mirar si la sutura ha soportado y si hay una buena excursión dentro de las poleas con la técnica de flexión y extensión. En caso de que el paciente salga y empecemos a rehabilitarlo y haya una lesión de la sutura dentro de las 3 semanas, la podemos llevar rápidamente a cirugía y hacer la reparación dentro de esas 3 semanas. Ya después de 3 semanas lo que tenemos que considerar de pronto es realización de un proceso ya de reconstrucción de tendón. También tenemos que tener en cuenta durante este proceso el espacio o el gap que se genera entre los 2 cabos. Lo tolerado entonces cuando nosotros realizamos la sutura es de al menos 3 milímetros. Si nosotros si esperamos una ampliación de este espacio más de 3 milímetros, lo que va a hacer la sutura indiscutiblemente es que se pueda romper. El proceso de rehabilitación debe ser adecuadamente temprano para evitar especialmente las adherencias, y las adherencias de forma clínica se encuentran de una forma muy diferente a lo que encontramos microscópicamente. Entonces, las adherencias clínicas en el proceso de rehabilitación son 3 en general. Una es no perceptible, en el que la diferencia entre el movimiento pasivo y activo es menor del 5%. La adherencia insensible es cuando la diferencia entre el movimiento activo y pasivo es entre 5 y 10%, y una adherencia mayor de 10%, debemos entonces pensar en que debemos realizar un manejo con tenolisis. Otras complicaciones que podemos encontrar en estos pacientes son infecciones de tejidos blandos por contaminaciones previas, de pronto pacientes que se han manejado intraquirúrgicamente de otro tipo de lesiones como fracturas que se puedan entonces contaminar las placas, dehiscencia de las suturas y necrosis de los colgajos. Como conclusión que tenemos que tener en cuenta es que
el manejo multidisciplinario en este tipo de lesiones es muy importante, ya que entonces nos proporciona una buen resultado a estos pacientes. Tenemos que también tener en cuenta, especialmente en la zona 2, todo el proceso de las poleas para el manejo intraquirúrgico y además del proceso de rehabilitación y el manejo intraquirúrgico tenemos que tener en cuenta, y es que el paciente tiene que integrarse adecuadamente a todo este proceso de rehabilitación, ya que si no, el paciente no es adherente a las propuestas de rehabilitación, el paciente puede generar entonces muchas alteraciones y realización de manejos quirúrgicos posteriores con mucha frecuencia, incluso manejos de reconstrucciones de tendones un poco más grandes. Entonces, aquí está mi bibliografía. Muchas gracias.